semanas. Hace 2 semanas atrás hubo una masacre de 40 cristianos en Nigeria. En el sur de México se sigue expulsando a los cristianos por ser cristianos, y esto lo hacen los caciques católicos. Ahí no funciona el ecumenismo. Ahí no son hermanos. Entonces, meditemos en esto, hermanos. Y oremos por ello. Meditemos en lo que nos ha dado el Señor en este país. Que todavía podemos reunirnos así. Y gloria a Dios. Pero oremos por esos hermanos. Bien. ¿Quién va a leer ya? Y antes de iniciar este estudio, vamos a estar en Efesios 5:21, para que vayan ubicando. Vamos a orar. Incline su rostro. Padre bueno, Padre eterno, Señor, en tu santa presencia yo quiero pedirte y rogarte, Señor, que bendiga a los hermanos, pueblo tuyo, Señor, que paga con su vida la fe en ti, Señor. Te damos gracias por ello. Gracias por la obra del Espíritu Santo en ellos. Gracias, Señor, porque podemos verlo y tener este testimonio para fortalecer nuestra alma, nuestro corazón y nuestra fe en ti, Señor. Queremos pedirte, Señor, que en estos momentos bendiga este estudio, Señor. Que tu gracia, Señor, pueda ser derramada en los corazones de cada uno de los hermanos que están oyendo, por la obra del todopoderoso Espíritu Santo, Señor. Y el tema, Señor, está en Efesios 5:21. Te pedimos y rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. Bien, hermanos. Vamos al primer versículo. ¿Cuál es el versículo clave del libro de Efesios? Efesios 1:3. Veamos. Estamos todos ahí, vamos a leerlo todo en voz alta, así, como si estuviéramos... Permiso. Amén. Ya. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Vamos a repetirnos, ¿cierto? ¿Estamos completos en Cristo? Amén. ¿Cristo es más que suficiente? Amén. Mejor dicho, es superabundante en su bendición a los redimidos, los que hemos confiado en su persona y obra en la cruz. La Biblia dice, el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Si ya nos dio lo máximo, lo demás viene de por sí. Esto está en Romanos 8:32. Porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea Antonio, sea Rodrigo, sea Gonzalo, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Esa es nuestra pertenencia y apartenencia, como se dice. Primera de Corintios está 3:21-23. Entonces, somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. Padecer por Cristo como esos hermanos. No padecer por el pecado, que es otro cuento. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Tengamos la nueva vestimenta, nuestra nueva casa, un cuerpo redimido, Romanos 8:17. Por ello el Señor Jesús nos llama a ocuparnos de qué cosa, del reino y su justicia, o sea, de sus cosas. Y todo lo demás, nuestras necesidades,
serán añadidas. Pero nuestras necesidades, no lo que a mí me gustaría. Serán satisfechas. Entonces en Cristo somos completos desde el momento que pusimos nuestra fe y vida en Cristo. Y por ello, por esta fe en Cristo Jesús, nosotros recibimos el Espíritu Santo para vivir la vida sobrenatural del cristiano. Y entiéndalo, que la vida cristiana es una vida sobrenatural, no es una vida natural, porque la vida natural del ser humano es pecado. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, manda a la iglesia de Éfeso y manda a la iglesia de Quilicura. Amén. Amén. Ya. ¿Qué manda? Sed llenos del Espíritu Santo. Eso dice en Efesios 5:18. Sed llenos del Espíritu Santo. Que nos ha sido dado. ¿Y sus efectos cuáles son? Hablar espiritualmente entre hermanos, alabar de corazón a Dios, gratitud permanente a Dios, y el punto que vamos a ver hoy día, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Y el título de este breve sermón será Significado e implicancias del sometimiento. Entonces estamos en Efesios 5:21, someteos unos a otros como en el temor de Dios. Bien, el apóstol Pablo desarrolla este principio del sometimiento en el temor de Dios en 5 situaciones que vamos a ir viendo con el tiempo. 1, la esposa sométase a su marido, el marido sométase a su esposa, los hijos sométanse a sus padres, los siervos o empleados a sus patrones y los patrones a sus siervos o empleados. ¿Y por qué hace una descripción de esto? Porque esto hace un llamado de atención cómo el cristiano tiene que vivir y el respetar esta autoridad, este sometimiento es señal de ¿qué? De que estamos llenos del Espíritu Santo. Porque y se ven las características, es una vida sobrenatural, ¿no? ¿Cierto? Entonces, y todos someternos en el temor de Dios. ¿Qué significa? Reverencia y respeto voluntario a Dios. Eso significa. Y la reverencia y el respeto voluntario, ¿de qué nace? Del amor. Porque nadie obedece algo voluntariamente si no tiene amor. Lo puede hacer por miedo y vamos a ver qué sucede. La reverencia y el respeto que no sea voluntario nace ¿de qué? Del miedo a la fuerza, del miedo a la represalia. Y en el miedo se cultiva el odio, como los esclavos. ¿Te ves? Los esclavos reverenciaban a sus patrones, los respetaban, pero en su corazón los odiaban. ¿Y cuándo se notaba eso? A la primera ocasión que se rebelaban, mataban a todos los patrones. Eso sucedió muchas veces. ¿Y qué revelaba eso? Que esa reverencia, ese respeto, que era impuesto, forzado, se cultivaba en el miedo. Y el miedo significa odio. Cultiva el odio. Entonces, ¿es así la reverencia y el amor del cristiano? No. Tiene que ser voluntario. ¿Por qué? Porque ¿quién nos amó primero? Dios nos amó primero. Eso nos enseña a amar. Porque nosotros no sabemos amar como Dios ama. Entonces, el sometimiento, y aquí viene el primer punto, en el respeto y reverencia voluntaria, que es sinónimo también de obediencia, está fundamentada el sometimiento unos a otros. El sometimiento voluntario es el fundamento de todo sometimiento, según la Escritura. Y voluntario significa por amor. Vamos a ir a 1 de Juan 4, 20, 21.
¿Sí? Primera de Juan 4, 20, 21. Después de Hebreos, creo que. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Dónde está el centro del amor? Dios. El que ama a Dios con todo su corazón puede amar a su hermano. Y el que dice que ama a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. No está amando a Dios. Y si tomamos que este pasaje, la centralidad de Dios, se puede aplicar al sometimiento. Y la paráfrasis puede ser: si alguno dice yo me someto a Dios y no se somete a su esposo, a su esposa, a la autoridad, al pastor, etc., es mentiroso. Pues el que no se somete a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede someterse a Dios, a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que se somete a Dios, sométase unos a otros. ¿Por qué el versículo que dice Efesios 5:21, someteos unos a otros en la referencia y el centro? ¿Cuál es? La reverencia, el respeto voluntario a Dios. De ahí nace. Y nosotros tenemos este mandamiento, ¿cierto? El que dice que ama a Dios y dice que Cristo es su Señor y no se somete ni a su hermano ni a nadie, además de mentiroso, está en abierta rebelión a Dios y a su palabra, y se engaña a sí mismo. Porque yo he escuchado así: yo no me someto a hombre, me someto solo a Dios. Claro, cuando el pastor a veces o algún hermano con alguna autoridad le dice: hermano, usted está mal. No, yo no me someto a ti. No. Entonces se está engañando a sí mismo. Segundo punto: el sometimiento de unos a otros en el temor a Dios es el fundamento de la autoridad en la familia, en la iglesia y en la sociedad. Vamos a ir 1 Corintios 11:3. Sí. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Ahí está descrito el orden de Dios. Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre, el hombre cabeza de la mujer. ¿Qué significa? Autoridad. ¿Y qué significa? Que el que está bajo autoridad tiene que someterse a la autoridad. Y eso en la familia, la iglesia, la sociedad. Porque para que algo funcione, no todos pueden mandar. Si no, es una guerra de caciques. Todos son caciques y no hay soldados. Entonces, en el plan de Dios, ha dado a determinados hombres autoridad para esto, autoridad para este otro, autoridad para este otro. Para que todo funcione. Y en ese sentido es una autoridad funcional. Pero este principio se viene rompiendo desde hace mucho tiempo. En la familia, en la sociedad, en la iglesia sobre todo. El humanismo que promueve los derechos humanos, ¿qué ha dicho? La mujer igual al hombre. Y eso ha entrado en la iglesia. A nosotros nos consideran casi primitivos. Los pentecostales y otras iglesias tienen pastoras, que sería lo más progresista y moderno e incluso bíblico, dice. Pero bueno, allá ellos. Pero se ha roto eso. Y cuando se rompe eso, ¿quién manda en la familia? Es una pelea de gato, perro y gato. Yo mando, no, yo mando sobre esto y se dividen, es como dividir el reino. Yo mando aquí, tú mandas allá. No hay comunión y no hay autoridad.
Y eso repercute en la crianza de los hijos. Los estudiantes quieren ser igual que los profesores, tener la misma autoridad y decir ellos lo que hay que enseñar. Si está bien, lo cuestionan. Si está mal, lo cuestionan más. ¿Ah? Pero la cuestión es que no se enseña eso y se ponen como autoridad. En la familia esto ha tenido repercusiones, no solo en el colegio, que los hijos no respetan a los padres. No respetan a los padres. Se ha roto el principio de la autoridad, del sometimiento. En la familia, en la iglesia y en la sociedad. Entonces tenemos niños, y aquí los veo, niños de 14, 15 años, a las 2 de la mañana fumando pito, gritando, pateando tarros. En los colegios a la salida a tomar cerveza. Y pobre que el profesor le diga algo. Van en patota y le pegan al profesor. Y después los papás llegan y dicen, muy bien, mi hijo, lo hiciste bien. Eso es lo que estamos creando. Porque se ha roto esto. El principio del sometimiento, que es un principio de autoridad. Entonces, ¿por qué decía que es una autoridad funcional? Porque el que está bajo autoridad no significa que es inferior al que tiene autoridad. ¿Cristo es inferior a Dios, al Padre? Toda la teología bíblica dice que Cristo es Dios. Tiene todos los atributos de Dios. ¿La mujer es inferior al hombre? No, es diferente. Pero no es inferior. Pero el mundo, ¿qué le ha metido en la cabeza a la iglesia? Eso es un concepto discriminatorio. Ustedes están diciendo que la mujer es inferior. Eso no puede ser. Están violando los derechos humanos. Y la iglesia se ha tragado el cuento. Pero no es inferior, es diferente. Y Dios ha dado autoridad al varón. Después vamos a tratar ese tema, pero es una autoridad funcional. ¿Cristo es superior al varón? ¿Al hombre o al ser humano? En algunos aspectos sí, pero cuando Él vino era 100% hombre. Pero la única diferencia es que no tenía pecado, y eso lo hacía superior, porque tenía un rol, tenía una tarea que era redimir, pagar por el pecado, y tenía que ser sin tacha, como dice en el Antiguo Testamento. Perfecto, pero era hombre. Entonces, ese es el principio de autoridad que está roto. Y los conceptos humanistas, los conceptos progresistas, rompen eso con consecuencias graves del punto de vista emocional, social y espiritual. Las podemos ver, abrir los diarios o ver las noticias nomás. Porque se ha roto ese principio con todas sus consecuencias. Y tener en cuenta esto, hermanos, el rol de autoridad en el orden de Dios es un privilegio, entre comillas, pero que da mayores responsabilidades de las cuales el Señor pedirá cuentas. Sí, hermano. A cada uno que estuvo en autoridad espiritual, civil, eclesial, marital, etc., el Señor va a pedir cuenta. Lucas 12, 47, 48. Lucas 12, 47, 48. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Al que mucho se le ha dado, se le pedirá cuenta. Y al que se le ha confiado, lo que se le ha confiado, se le pedirá cuenta de ello. Varón, usted tiene autoridad espiritual. Eso se le ha dado. Y el Señor le va a pedir cuenta sobre eso. Mujeres, ustedes tienen autoridad sobre sus hijos.
Y el Señor le va a pedir cuenta sobre eso. Usted tiene autoridad espiritual frente a sus parientes inconversos. Para predicarle el Evangelio, el Señor va a pedir cuenta de eso. Por eso Santiago dice una advertencia a los maestros: no sacáis muchos maestros. ¿Por qué? Porque mayor condenación hay. Porque la cuenta va a ser más rigurosa. Sobre todo enseñando, para los pastores, enseñar la palabra de Dios. El Señor no va a dejar pasar nada. No, si tú sabes, pues Señor, tú lo sabes todo, tú esos problemas, tú sabes. ¿Ah? No, le dice. Tú sabías. Tú sabías. Ahora que usted sabe, es responsable de lo que usted sabe. Y en cuanto usted sabe, el Señor le va a pedir cuenta a cada uno de lo que sabe. ¿Nos gusta la palabra? Sí, pero tenga en cuenta que cuando usted ya conoce la palabra, es responsable de lo que ahí aprendió. Y a veces no consideramos eso nosotros. Que un día el Señor, el Tribunal de Cristo, va a pedir cuenta. Algunos recibirán galardones grandes, otros más chicos, otros tal vez no reciban nada. Van a ser salvos así como por fuego, dice. ¿Ah? Chamuscaditos, pero salvos. Entonces, tenemos que, cada uno de nosotros, lo que ha recibido, tiene que hacerse responsable. Autoridad espiritual, autoridad en su familia, el Evangelio mismo, lo que sabemos del Evangelio, la salvación, eso nos hace responsables frente a los incrédulos. Entonces la pregunta es: ¿cómo está su sometimiento voluntario a Dios y su responsabilidad que Dios le ha dado? A usted, a mí, a cada uno. A cada uno de nosotros. Dios pedirá cuentas a cada uno de nosotros. Medítelo seriamente. Medítelo seriamente. Dios no es como nosotros. Nosotros nos excusamos, nos justificamos a nosotros mismos. Dios no es como nosotros. Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El Señor ya sabe todo, y él, aunque lo sepa, pero nosotros tenemos una responsabilidad: dar cuenta. Considérelo. El otro punto: el mandato, someteos unos a otros en el temor de Dios, es el principio con el cual fueron creados Adán y Eva, el primer matrimonio. Este principio se corrompió con el pecado que entró en el mundo. ¿A causa de qué? ¿Cuál fue la causa que entró el pecado en el mundo? ¿Ah? Ya, que comieron la manzana prohibida, como dicen los católicos, no, ¿cierto? Violaron el mandato: si no comerás del árbol, los frutos del árbol del bien, del conocimiento del bien y del mal. Y esta es una de las maldiciones. Vamos a Génesis 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Los dolores de parto es para que la mujer recuerde, es un recordatorio, que la mujer recuerde que hubo un pecado, que por eso ella tiene ese dolor, en lo físico. Y después dice: tu deseo será para tu marido. Yo estaba averiguando, entonces la palabra deseo es una palabra hebrea de raíz árabe. Dice teshugá, así se pronuncia. Teshugá, palabra hebrea de raíz árabe que significa compeler,
empujar, coaccionar, forzar, azuzar, tratar de controlar. Entonces ese pasaje, breve pasaje, dice, y tú forzarás y tratarás de controlar a tu marido. Eso es lo que está diciendo el versículo. Y después dice, y tu marido, él se enseñoreará de ti. ¿Qué significa? Y el marido, ¿cierto?, te dominará, porque enseñorearse es dominar. Tu marido se resistirá dominándote a ti. Y otro pasaje que lo usa el Señor Jesús de enseñorearse, cuando le dice a los discípulos, ustedes no pueden ser como los reyes del mundo que se enseñorean de las personas, de los súbditos. Eso significa dominio con tiranía. Entonces le dice, tu marido se resistirá dominándote con tiranía a ti. Ahí nació el movimiento feminista. Y ahí nació el machismo abusivo. Y los dos son pecados. Porque violan el principio sobre el cual fueron creados. ¿A causa de qué? Del pecado que entró en Adán y Eva y en toda la raza humana. Si alguien dice, el hombre y la mujer se atraen, pero también se repelen porque luchan. La mujer trata de manipular al marido y el marido a la mujer. Y cuando no puede, vienen los coscachos. Y la mujer le tira los platos por la cabeza. 2 veces al mes tiene que comprar valija nueva, vajilla nueva. Entonces, ¿es una situación? Sí, hay matrimonio así. Y a veces se hace, dice un modus vivendi, decir, ya, yo hace tu vida, yo hago mi vida. Hay muchos matrimonios así. Van a estar chocando por los niños, por esto, por cualquier cosa, por intereses económicos incluso. Pero eso significa ese pasaje. Allí nació, como decía, el movimiento feminista y el machismo abusivo, y ambos son pecados contra Dios. De modo que el mandato a someterse uno a otro en el temor de Dios, el marido a la mujer y la mujer a su marido, es un principio que solo los cristianos pueden cumplir. Y es un principio de restauración, de una ley de Dios para el matrimonio. ¿Por qué solo los cristianos lo pueden cumplir? Porque confiando en Cristo ellos tienen el Espíritu Santo, que me hace vivir la vida sobrenatural, que está descrita en la palabra de Dios. Tenemos el Espíritu Santo. Pero si no buscamos la llenura del Espíritu Santo, ser controlados por el Espíritu Santo, por medio de llenarnos de su palabra, actuaremos como carnales, como incrédulos, que no nos diferencian nada a ellos, entristeciendo al Espíritu Santo, no dando gloria a Cristo y rebelándonos contra Dios Padre. Hay muchos que dicen, no, pastor, yo oro, pero el problema es mi mujer, mi problema es mi marido. No es ese el problema. El problema es que si usted cree, tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Y déjeme decirle cómo se llena el Espíritu Santo. ¿Cuántos devocionales en la mañana han hecho aquí? No me responda. Piénsalo. Porque eso es lo que me llena el Espíritu Santo cuando yo me lleno de la palabra. Y mi día comienza ¿con qué? Con una lectura bíblica. Y comienzo a meditar. Señor, ¿qué quieres que haga este día? Es que no tuve tiempo, me levanté tarde, tuve que salir disparado para la pega. Estaba muy cansado, ya más tarde lo hago. Pero oramos, no. Pero usted tiene que orar según la palabra. Y la palabra nos llena. Por medio de la palabra somos llenos del Espíritu Santo, hermano. Aquí no hay nada místico. Por eso el apóstol dice, sed lleno del Espíritu Santo. Porque lo tenemos y porque tenemos la palabra para ser llenos del Espíritu Santo. No es pegarse la bola.
Entonces, si no estamos llenos del Espíritu Santo, estamos llenos de justificativos porque no podemos hacer las cosas con el esposo, la esposa, el hermano, la hermana, la autoridad, lo que sea. El pecado, pedir perdón o lo que sea necesario. Porque no nos llenamos de la palabra. Y es un mandato, hermano, no es una opción. Para vivir la vida cristiana es un mandato. Por eso dice el apóstol, ¿por qué lo puede decir a los cristianos? Porque tenemos esa posibilidad de ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde voy? Entonces, ese es el objetivo del devocional, de la lectura, de la meditación. Alimentarnos de la palabra para que el Espíritu Santo obre en nosotros. Y si no entiende la palabra, pide al Espíritu Santo que le dé entendimiento. Y Él sabe cómo lo va a hacer. Porque una de las tareas que tiene el Espíritu Santo es iluminar las Escrituras al creyente. Pero si no disponemos nuestro corazón, estamos leyendo como los católicos, que dicen, ya, amén, hasta luego. Eso no es disponer el corazón, es cumplir un rito religioso. Bueno, para el crecimiento espiritual es el sistema. Y para el sometimiento es el sistema. Otro punto, el sometimiento de unos a otros en el temor de Dios es un acto de la obra de negación del yo. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Negarnos a nosotros mismos, nuestros deseos carnales, nuestra gratificación personal, nuestro egocentrismo ante los otros, nuestros gustos, nuestros deseos que no edifican a nosotros, ni a los hermanos, ni a la familia. Eso se llama mortificar la carne, ir a contrapelo, que se llama. Y después dice, tome su cruz y sígame. Significa, ¿la cruz qué simboliza? Muerte. Tome su cruz y sígame. Muera cada día a sí mismo y sígame. Eso significa. ¿Está muriendo cada día usted? ¿Hay algo que está dejando de lado cada día? Porque eso significa crecer espiritualmente. Pero si yo no me lleno con la palabra, no estoy mortificando mi carne, no estoy muriendo mi carne, no estoy creciendo. Entonces eso es morir cada día a nuestros deseos. ¿Para qué? Para hacer lo que dice la Escritura y dar gloria a Cristo. Renunciar a nuestros derechos en beneficio del hermano, de la esposa, del esposo, de los hijos. Las mujeres son más proclives a eso. En beneficio de ellos y de la gloria de Dios. Ese debe ser nuestro centro. Si eso glorifica a Dios, ya mi hermano, y ayuda a mi hermano. Repito, para que tome nota, esta obra puede ser realizada en nosotros si buscamos cada día la llenura del Espíritu Santo. Si no la buscamos, lo podemos hacer en nuestras fuerzas, sí, un ratito. Después caemos. Luchar. Tome la palabra, esa es su arma. Y comienza a hacer los cortes adentro. O sea, vamos a sacar esto, vamos a sacar la bronca, vamos a sacar la falta de perdón, y un corte a los negativismos, otro corte. Y así, cada día. Con reverencia, para tener reverencia y respeto y amor a Dios en Cristo Jesús.
Entonces, tenemos por lo menos 4 puntos acá de las implicancias del sometimiento unos a otros en el temor del Señor. Primero, obediencia por amor a Dios. Segundo, es el fundamento de la autoridad en la familia. 3, restauración de un principio de la ley de Dios en el cual fueron creados Adán y Eva para bendición. Y 4, negar nuestro ego y morir a la carne cada día. Estas son las implicaciones de someteos unos a otros en el temor de Dios. Con estas implicancias, el apóstol Pablo comienza a enseñar, en el versículo siguiente, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, y los maridos después dice, amad a vuestras mujeres, el versículo que sigue después. Pero vamos a concluir acá. Solo le quiero decir que lo que no es sometimiento, la esposa no debe someterse como el esclavo, por la fuerza, por miedo, acumulando odio y tratando de manipular al marido. Eso no es sometimiento en el temor del Señor. Y el marido no debe poner autoridad sobre su esposa como si fuera su esclava para satisfacer todos sus antojos carnales. No, si yo mando y tú tienes que obedecerme, te jodía. Así dice la Biblia. En el temor del Señor. Y eso hay que recordarlo siempre. Así, de esta forma, vamos a dejar introducido la predicación que viene el próximo domingo. Y por ahora vamos a orar. Amén. Amén. Padre bueno, Padre eterno, Padre misericordioso, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por la bendición que es conocer tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por la claridad de tu palabra, Señor. Por la santidad de tu palabra, Señor. Y yo te pido perdón por tantas veces que no nos llenamos, no cumplimos ese mandato de ser llenos del Espíritu Santo para tener la vida sobrenatural, la vida bendecida en Cristo Jesús. Padre bueno, Padre eterno, yo ruego que esta predicación, Señor, estas palabras que se han expuesto acá, Señor, el Espíritu Santo Todopoderoso pueda hacerla fructificar en nuestros corazones, Señor. Aprendiendo a someternos a tu palabra y a todo lo que dice tu palabra en relación a la familia, a los hermanos. Para la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado y Cristo amado, conocido y deseado. Padre eterno, Padre misericordioso. Reconociendo, Señor, que luchamos muchas veces, tantas veces o casi siempre, con nuestra maldad, porque nos debilitamos, no recurriendo al recurso más poderoso que tú nos has dado, que es tu palabra, Señor. Padre eterno, Padre misericordioso, pon tú el querer como el hacer en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén.